Hola, muy buenos días. Yo soy Maximiliano Reina Aguilar y vengo a presentar lo que sería mi evidencia 1 de materia y energía 1, nombrado Solución de problemas de movimiento unidimensional y vectores. Lo que se ha implementado en la química, de paso les voy a contar primeramente lo que serían las mediciones y los sistemas de unidades. Por ejemplo, primero debemos saber qué es una cantidad física. Es una propiedad cuantificable. ¿Qué es cuantificable? Algo que podemos medir o calcular, o asignable, adscrita a un fenómeno, cuerpo o sustancia particular, desde el agua, la tierra, etc. Una cantidad física se mide comparándola con un patrón previamente conocido, como la masa, el peso, la longitud del tiempo. Un patrón es un registro físico permanente o fácil de determinar a la cantidad implícita en una unidad de medición determinada. La magnitud de una cantidad física se define con un número y una unidad de medida, por ejemplo 20 metros, 40 litros, etc. La unidad es una cantidad física particular con la que se comparan otras cantidades del mismo tipo para expresar su valor. Aquí como está representado. La medición. La medición es un proceso en el cual compara la magnitud desconocida con otra magnitud que es ya conocida. En las mismas unidades de medida, por ejemplo, medir la longitud de un lápiz, utilizamos la longitud de la regla como magnitud conocida y la comparamos con la longitud del lápiz con los valores conocidos de la longitud de la regla, y el resultado de este proceso se llama medida. La medida puede tener dos tipos diferentes, como por ejemplo lo que sería la medición directa, que es a lo que refiere la magnitud desconocida, que se mide con el instrumento de la misma magnitud. Por ejemplo, cuando utilizamos una báscula y registramos la lectura de la misma midiendo la masa, o bien con una regla se mide la longitud de lo que se quiera medir. En cambio, la medición indirecta se refiere a la magnitud desconocida, se mide a través de cálculos matemáticos, con magnitudes obtenidas de mediciones directas. Por ejemplo, si un automóvil recorre 80 kilómetros en un tiempo de una hora, de manera indirecta, se puede medir su velocidad a través de la ecuación velocidad igual entre distancia entre tiempo, siendo 80 kilómetros por hora. En este caso, la medición directa es con la distancia recorrida a través de los señalamientos de la distancia que se encuentran en la carretera, y el tiempo de manera directa se mide con un reloj. Lo usual es que a veces se cometen algunos errores en estas mediciones, como los que se presentan actualmente. Son solo 4. El error sistemático, que se debe a desajustes o desgastes del instrumento de medición, y comete ese error de una manera muy frecuente. El error aleatorio se produce cuando se varía la magnitud en forma aleatoria y no es frecuente, y es difícil de anticipar. El error absoluto es la diferencia entre el valor de una magnitud con el valor medido. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y la magnitud medida, y por lo general se expresa en porcentaje. Luego tenemos lo que sería el Sistema Internacional de Unidades, o también llamado SI, en el que está ubicado en París, Francia, entre ellos el Comité Internacional de Pesos y Medidas. Está basado en el sistema métrico. Como por ejemplo, aquí están sus unidades fundamentales: la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica. Como pueden ver, ahí está ilustrado la unidad que se utiliza y el símbolo. En este caso, la longitud, el metro, se representa con la M, la masa, el kilogramo, etc. Y así nos vamos. Daré a continuación lo que sería la conversión de unidades y uso de la calculadora científica. Como por ejemplo podemos ver, tenemos de ejemplo a estas conversiones que un metro es igual a 100 centímetros y un kilómetro es igual a 1000 metros y un minuto es igual a 60 segundos. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo serían las conversiones, como ejemplo de pies a centímetros, de pulgadas a centímetros, etc. Aquí hay algunas ecuaciones para poder hacer la conversión, como por ejemplo esta de pies a centímetros. Están los 3.5 pies entre 1. Luego de eso lo convertimos a centímetros, lo que sería un pie, y eso lo dividimos entre un pie, lo que sería 30.48 centímetros entre un pie. Luego se multiplicaría esos 3.5 por los 30.48 centímetros y se divide entre 1, lo que haría igual a 106.68 centímetros. Y así,
Como pueden ver, los demás ejemplos de las ecuaciones de centímetros a pulgadas, de kilómetros por hora a metros sobre segundo, 80 millas sobre hora, igual a, para convertirlos a pies sobre segundo, etc. También los metros cuadrados a pies cuadrados, pulgadas cúbicas a centímetros cúbicos. Luego tenemos lo que sería la suma gráfica y la analítica de vectores. Lo que sería el ABC. Por lo general existen tres. El método si no parece el tercero. Son tres. El método de el paralelogramo, el método del polígono y el método de los componentes. El método del paralelogramo solo se usa para dos vectores. Consiste primeramente en dibujar a escala ambos vectores saliendo en el mismo punto. Posteriormente, con ayuda de escuadras, trazar líneas paralelas que toquen las puntas de cada vector. Al hacer esto se crea una intersección entre las líneas paralelas. El resultado de la suma es el vector que se obtiene de unir el origen con la intersección. Como aquí está el ejemplo. Cabe señalar que al final de este método debemos medir con ayuda de una regla graduada nuestro resultado y utilizarlo nuestra escala original e interpretar el resultado para obtener la magnitud, y para obtener la dirección debemos utilizar un transportador. El método del polígono es para dos o más vectores. Consiste en dibujar a escala uno de los vectores posteriormente donde terminó el primer vector. En la punta de la flecha se comienza a dibujar el segundo vector. Así podemos continuar sucesivamente hasta utilizar todos los vectores que se quieren sumar. El resultado será el vector que se forma al unir el origen del primer vector hasta la punta de la flecha del último vector dibujado. Como se demuestra el desplazamiento resultante y los demás vectores. A continuación ahora les hablaré sobre la aceleración constante negativa y positiva. En una gráfica de velocidad-tiempo pendiente es la aceleración. En el siguiente simulador se puede observar que las motos se mueven a velocidad constante. Al representarse los datos en la gráfica BT, se obtiene una recta horizontal cuya pendiente es cero en todos los puntos, ya que en los movimientos uniformes no hay aceleración. La aceleración es cero. En el caso de los movimientos uniformemente acelerados, las gráficas BT son rectas, pero la pendiente no es cero. En el siguiente simulador puedes ver la gráfica BT para un movimiento uniformemente acelerado. Observa que se trata de una recta ascendente, es decir, una pendiente constante y positiva. Como ya hemos dicho, la pendiente de una gráfica BT es la aceleración, por lo que el movimiento de la moto es de aceleración constante y positiva. Los movimientos de aceleración constante son uniformemente acelerados. La forma de la gráfica velocidad-tiempo para estos dos tipos de movimientos revela una importante información. Si la aceleración es constante, la pendiente también es constante con una línea recta. Si la aceleración es cero, la pendiente es cero, lo que tendrá una línea recta horizontal. Si la aceleración es positiva, la pendiente es positiva y la línea es ascendente. Pero en cambio, si la aceleración es negativa, la pendiente es negativa y la línea es descendente. Luego tenemos la velocidad constante positiva y negativa. Un movimiento rectilíneo, a cual una trayectoria es una línea recta. En los movimientos rectilíneos podemos tratar las magnitudes cinemáticas vectoriales como si fuesen escalares x, b y a. El convenio de signos usado normalmente lo resume en la siguiente ilustración a continuación. El convenio de signos pone que la posición del cuerpo se considera de igual signo que el semieje positivo o semieje negativo en el que se encuentren. La velocidad se considera de igual signo que el sentido del eje, sentido positivo o sentido negativo en el que se desplace. Este convenio también es válido para las magnitudes vectoriales como la fuerza o el movimiento lineal. Características de los movimientos rectilíneos. Las características principales de estos movimientos son las siguientes. Su trayectoria es una línea recta. No tiene aceleración normal que recordamos en la responsable del cambio de dirección del movimiento. La única aceleración presente es la aceleración tangencial, responsable del cambio de módulo de la velocidad. Si elegimos el sistema de referencia de modo que se hace coincidir uno de los ejes con la dirección de movimiento, se pueden expresar las magnitudes cinemáticas vector de posición, desplazamiento, velocidad y aceleración como magnitudes escalares con un signo para indicar el sentido. Muchas gracias por su atención, eso ha sido todo.